Muchas gracias, hermano Alexander, y sean bienvenidos todos a esta nueva instancia de predicación del Evangelio. Bueno, el propósito de todas las religiones inventadas por el ser humano, para ya de una vez entrar en materia y romper el hielo, es trazar el camino que el hombre debe seguir para que al perfeccionar sus pasos y seguir el camino trazado cada vez de la mejor manera, se acerque entonces a la promesa de bienestar que presenta cada religión inventada por el hombre como uno de sus principales caballitos de guerra. Por ejemplo, sigue las leyes de Dios, practica los sacramentos con religiosidad, sea dadivoso y caritativo y te ganarás tu pase de entrada al cielo, dice el catolicismo. O cumple con las horas de predicación, asiste a todas las reuniones y evita el mundo secular para ser considerado digno del nuevo paraíso en la tierra, dicen los testigos de Jehová. O practica el Dharma, honra a los dioses y cumple con tu deber en la sociedad para alcanzar un mejor renacimiento en el ciclo de la vida, dicen los hindús. O sigue el noble óctuple sendero y medita para comprender y liberarte del sufrimiento buscando alcanzar el nirvana, dicen los budistas. Y ya para terminar esta lista de eh, caminos y promesas de las religiones inventadas por el hombre. La última sería de los ejemplos que les traje. Desarrolla tus habilidades, elimina la negatividad y busca constantemente el autoconocimiento para alcanzar el éxito y la felicidad, dicen los gurús del automejoramiento secular. Notamos que el común denominador tiene que ver con lo que pueda hacer cada ser humano, es decir, con su capacidad de cumplir un cierto estándar. Sin embargo, si nos quitamos todos esos lentes de fabricación humana, nos arremangamos las mangas y nos damos a la tarea de indagar qué es lo que realmente dice Dios a través de su palabra, veremos que todas las religiones del mundo se caen con total sincronía al unísono, dado que la única manera en la cual podrás encontrarte en buenos términos con Dios requiere el que te entiendas a ti mismo como incapaz de hacer lo bueno, como incapaz de seguir el camino trazado para que puedas acercarte con humildad a los pies de la cruz del Señor Jesús, lugar al cual deberás acudir para observar la gravedad de tu condición y para que comiences a conocer acerca del verdadero amor de Dios. Por lo tanto, en esta instancia de predicación del Evangelio iremos a Gálatas 3:10 al 14 para, uno, derrumbar toda falsa idea de autosuficiencia y autoconfianza. 2, para meditar acerca de la costosa obra de redención. Y 3, para considerar el potencial resultado de la obra de la cruz para tu vida hoy. Entonces con la lectura en Gálatas 3, del 10 al 14. Dice así la palabra del Señor. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces vamos con el primer punto, que lo simplifico acá un poco, y es la autosuficiencia y la autoconfianza, una existencia bajo maldición. Eh, bueno, entonces al versículo 10 vemos que porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Es decir, todos los que buscan ganarse la aprobación de Dios por su propia bondad están bajo maldición.
Y obviamente acá cabe el preguntarse ¿por qué? Bueno, muy sencillo, responde el apóstol Pablo bajo inspiración divina. Porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es por esto que el apóstol concluye y guía a los creyentes en las iglesias de Galacia, hoy parte de Turquía, a concluir que, por lo tanto, ninguno se justifica para con Dios por su cumplimiento perfecto de la ley, al menos por dos razones. Obviamente, también podríamos responder que es porque está escrito en la Biblia, ¿no? Pero vamos a indagar un poco más. La primera de las razones por las cuales ninguno se justifica para con Dios por el cumplimiento de la ley, no se encuentra acá dentro del mismo pasaje, sino que se encuentra en Romanos 3:23, en donde tenemos algunos de los pasajes de donde se extrae con mayor claridad la doctrina de la universalidad del pecado. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, que todos pecaron, que nadie cumplió la ley a la perfección y por lo tanto están destituidos de la gloria de Dios. Y la segunda razón sí nos trae de vuelta a nuestro pasaje y es que el justo por la fe vivirá. Dice el versículo 11, el final del versículo 11. O sea, recapitulando, las dos razones por las cuales nadie se justifica para con Dios por medio de la ley es porque, en primer lugar, nadie ha cumplido la ley a cabalidad de los simples mortales. Y en segundo lugar, porque Dios ha dicho que el justo va a vivir por la fe, no por cumplir la ley. Y bueno, aquí entonces, respecto a este segundo punto, les pido que nos detengamos un momento para destacar algunas ideas que son cruciales para entender la narrativa bíblica como un todo y el mensaje del Evangelio como un único, invariable y verdadero mensaje. ¿Esto por qué? Porque no es poco común el encontrarse con personas que han llegado apresuradamente a concluir que el camino de salvación era uno bajo el antiguo pacto de la ley de Moisés, pero que ahora bajo el nuevo pacto de la gracia el camino de salvación es otro. Pero, ¿qué le diría el apóstol Pablo a tales personas? Bueno, según nuestro pasaje de hoy, el cual creo firmemente que es representativo de la enseñanza paulina a lo largo del Nuevo Testamento, el apóstol señalaría que él no está enseñando una nueva doctrina al considerar únicamente bajo el marco del nuevo pacto que la salvación es por la fe, sino que desde antaño solo ha existido una manera de ser justos delante de Dios, por la fe, y más precisamente por la fe en Jesús. Es por esto que el apóstol, bajo inspiración del Espíritu Santo, cita al profeta menor Habacuc, porque esta afirmación, esta verdad que está aquí en Gálatas 3:11, donde leemos que el justo por la fe vivirá, en realidad es el apóstol citando Habacuc 2:4. Y esta cita del Antiguo Testamento es fundamental en el Nuevo Testamento, al punto que es repetida también en Romanos 1:17 y en Hebreos 10:38. El justo por la fe vivirá. Previa a la venida de Jesús y a su muerte en la cruz, el justo vivía por la fe en el ungido de Dios, el descendiente de Abraham, el Señor Jesús, por medio de quien serían benditas todas las naciones de la tierra, según Gálatas 3:8, que está citando Génesis 22:18. Dado que a los creyentes del Antiguo Testamento Dios les había pasado por alto en su paciencia sus pecados, con miras en manifestar su justicia por medio del sacrificio del Señor Jesús en un tiempo posterior, según Romanos 3:25 al 26. Es decir, los creyentes del Antiguo Testamento creían en que Dios cumpliría su promesa y enviaría al Mesías en un futuro. Por otro lado, el creyente del Nuevo Testamento es justo delante de Dios por su fe en el Señor Jesús, quien efectivamente vino en el pasado, pero no para liberar al pueblo judío de la opresión de turno, en este caso de los romanos, sino para salvar
a su pueblo de sus pecados. Es decir, desde un comienzo y siempre será así, que el justo por la fe vivirá. En contraposición, volviendo a nuestro pasaje, el versículo 12 nos habla de que la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Esto lo recalca el apóstol para que no quede lugar a confusiones. El justo por la fe vivirá, lo cual quiere decir que no vivirá por la ley, porque la ley no es de fe, dado que la promesa de la ley es que quien cumpla toda la ley a la perfección vivirá. No sé usted, pero yo no he cumplido la ley de Dios a la perfección. O sea, en verdad sí sé que usted tampoco la ha cumplido a la perfección porque la palabra de Dios así lo dice. Si no fuera ese el caso, entonces no tendríamos un veredicto universal, según ya hemos leído. Vemos que por la ley ninguno se justifica para con Dios. O también el pasaje de Romanos 3:23, donde leímos que por cuanto todos pecaron. Evidentemente, esto es porque ningún simple mortal ha cumplido la ley de Dios a la perfección. Si usted es la excepción a la regla, entonces quédese tranquilo y siga creyendo en su autosuficiencia y siga confiando en su propia bondad. Obviamente, le recomiendo que no se crea la excepción a la regla, sino que más bien ruego al Señor que en esta hora, si aún se cree la excepción a la regla, Dios en esta hora le conceda humildad para que se mire a sí mismo como usted realmente es, como Dios le describe que es, y entonces sabrá usted que no es mejor que los demás y que como cualquier otro ser humano, usted es incapaz de ser justo delante de Dios por medio de la ley. Y no solo esto, sino que también pueda asimilar la preocupante realidad de que por haber confiado en su propia bondad como carta de presentación delante de Dios, está usted bajo la maldición de la ley. Ahora bien, seguramente, a pesar de que sería correcto el que usted esté despertando con cierta angustia y preocupación ante semejante diagnóstico, habrá usted también escuchado antes muchas historias de índole popular en donde se le presenta la terrible noticia al oyente o a quien está escuchando la noticia, perdón, la historia o, o viendo la historia, se le presenta la terrible noticia acerca de alguna oscura maldición que afecta la vida del protagonista. Pero dado que usted está familiarizado con ese tipo de narrativas, probablemente sabrá que no es razón para perder toda esperanza y que ese no es el fin de la historia, dado que es casi seguro que, llegando al clímax de la trama, intervenga algún valiente libertador que destruya el poder de la maldición y rescate al protagonista de su fatídico destino. Este es el caso de Blancanieves, de la Bella Durmiente, de la Bella y la Bestia, por nombrar solo algunos ejemplos. Y bueno, con ello ya pasamos al segundo punto, que nos habla acerca de este valiente libertador que viene a destruir el poder de la maldición. Pasamos entonces al segundo punto, que es la costosa obra de redención. Pero para aclarar también algo con respecto a lo que dije recién, en este caso, el protagonista de la historia no somos nosotros quienes estábamos bajo maldición, sino que es el valiente libertador. Sin lugar a dudas, el protagonista por lejos, no hay punto de comparación. Vamos entonces con nuestro segundo punto, la costosa obra de redención. Leamos nuevamente entonces el versículo 13 de nuestro pasaje. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Acá me haré cargo en primer lugar de cuál es la maldición definida en la palabra de Dios para quienes incumplen su ley. Sin mayores rodeos, el incumplir la ley de Dios es sinónimo de pecar. Y como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte, y la muerte es la separación de Dios.
lo cual implica una vida acá en la tierra en donde no se tenga relación alguna con Dios más allá de que Él hace salir el sol sobre buenos y malos cada mañana. A pesar de la indiferencia y falta de gratitud en este caso de los malos. Y respecto a la vida eterna, a los inconversos les espera la retribución preparada para los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, según segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 8 al 9. Es decir, el estar separado de Dios redunda, por causa obviamente del infringir las leyes de Dios, del pecado, la muerte, la separación de Dios, redunda entonces en una condena de eterna perdición, en donde Dios castigará de manera justa, y por justa me refiero a severa, la maldad inherente en aún el menor de los pecados, que no hace sino quedar en evidencia en el pecado que viene a ponerle la guinda al pastel de maldad, que es el pecado de desobedecer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo dicho esto, volvamos a nuestro pasaje, donde nos encontramos en el segundo punto, meditando acerca de la costosa obra de redención. Cristo nos redimió de la maldición que acabamos de describir. Pero ¿cómo lo hizo? Habiéndose hecho él maldición por nosotros, porque está escrito en Deuteronomio 21-23, maldito por Dios todo el que es colgado en un madero. Qué interesante que la cita del Antiguo Testamento mencione que quien muere colgado en un madero es maldito por Dios, y por lo tanto su cuerpo no puede pasar la noche colgado, sino que debe ser enterrado al mismo día. ¿Y por qué es interesante? Bueno, porque nos habla justamente acerca de la cruda realidad de la cruz, en donde no fueron los soldados romanos quienes aplicaron un castigo físico a Jesús y pare de contar, lo cual ya era en sí misma una de las mayores torturas registradas en la historia de la humanidad, sino que fue Dios el Hijo bebiendo todo el contenido y hasta la última gota de la copa de la ira de Dios el Padre contra el pecador. Es por esto que Jesús en el monte Getsemaní sudó grandes gotas de sangre mientras oraba en agonía, que si era posible pasara de él dicha copa, pero que no se hiciera su voluntad sino la voluntad del Padre. O sea, porque Jesús sabía que él en la cruz iba a recibir el castigo del Padre contra el pecador y no simplemente una de las mayores torturas registradas en la historia de la humanidad, que obviamente lo primero era lo que realmente angustiaba al Señor Jesús, por más de que lo segundo también fuera algo quizá para un ser humano común y corriente, y creo que inclusive para el Señor algo difícil de asimilar, pero para que no quede dudas, no tiene punto de comparación con lo difícil que fue para el Señor Jesús el haber tenido que beber cada una de las gotas de la copa de la ira de Dios, que fue en realidad la razón por la cual él oró en agonía, que si era posible pasara de él esa copa. Entonces vemos que Jesús, el único Hijo de Dios, tan Dios como el Padre, quien no tiene principio ni final y quien estuvo entonces desde antes del principio en perfecta comunión con el Padre, se hizo hombre, tan hombre como nosotros, pero a diferencia de nosotros, nunca pecó a pesar de haber sido tentado en todo al igual que nosotros. Jesús en todo hizo la voluntad del Padre y le amó de manera perfecta, con todo su corazón, sus fuerzas, su alma y su mente, lo cual implicó el ir a la cruz para que Dios allí lo aplastase como al perfecto Cordero de Dios, como al Cordero sin mancha, sobre quien fue puesto todo nuestro pecado, y habiendo recibido todo el castigo que nosotros merecíamos recibir, el Señor Jesús declaró, consumado es, para que quienes nos acercamos hoy a Dios por medio del Señor Jesús y su sacrificio en la cruz, sepamos que no hay cuenta impaga,
que no hay gota no bebida, que no hay deuda vigente, ni pecado alguno por el cual nuestro bendito Señor Jesús no haya pagado, para que no haya obstáculo alguno entre Dios y los hombres, sino solo un perfecto mediador, el Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Esta es la buena noticia del Evangelio, que el perdón de Dios es materia disponible para el pecador, puesto que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y con esto llegamos ya a nuestro último punto y al último versículo del pasaje. El potencial resultado de la obra de la cruz para tu vida hoy. Ese es nuestro tercer punto. El potencial resultado de la obra de la cruz para tu vida hoy. Leamos entonces nuevamente el versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. El pasaje de hoy, haciendo un poco de antecedentes de donde está circunscrito, está en el marco de una corrección por parte del apóstol Pablo a los creyentes en la iglesia de Galacia, en las iglesias, perdón, quienes estaban siendo fascinados o estaban siendo engañados por algunos falsos maestros que les estaban animando a observar la ley de Moisés, principalmente a practicarse la circuncisión para llegar realmente a formar parte del pueblo de Dios. El apóstol les corrige entonces recordándoles que había sido por la fe en Cristo que la bendición de Abraham, el padre de la fe, les había alcanzado también a ellos, quienes no eran judíos, y que por haber escuchado acerca del Señor Jesús y su obra en la cruz, con fe habían recibido la promesa del Espíritu de Dios, cuando habían puesto su fe y su confianza en el Señor Jesús. Tal y como podemos leer en algunos versículos previos en el comienzo de este capítulo en Gálatas 3, versículos 1 al 2. Y es por esto que entonces insisto en esta preciosa verdad. Si previo a esta reunión usted vivía apartado de Cristo, si usted no tenía parte con el pueblo de Dios, ni conocía las promesas de bendición que Dios había hecho para su pueblo, si usted vivía en este mundo sin Dios y sin esperanza, parafraseando Efesios 2, y ha escuchado este mensaje hoy, Dios le ordena entonces que obedezca a su voz y se arrepienta de sus pecados, haga un giro 180 grados, cambie de mentalidad y se vuelva a Él por medio del Señor Jesús, para que usted, que antes estaba muy lejos de Dios, sea acercado por medio de la sangre de Cristo y sea declarado justo delante de Dios por medio de la fe en Jesús, porque el justo por la fe vivirá. ¿Está usted bajo la maldición de la ley confiando en su propia bondad? Si ese es el caso, ¿cuánto tiempo más quiere permanecer bajo la maldición de Dios para todo quien ha infringido su ley? Yo le ruego que más bien considere lo valiosa que es su vida, pues ha sido usted hecho a imagen y semejanza de Dios. Y entonces le animo y le ruego que no espere más. Arrepiéntase y ponga toda su confianza en el Señor Jesús, quien murió en la cruz y quien venció y resucitó al tercer día y está sentado hoy a la diestra de Dios Padre, y quien un día volverá a buscar a los suyos, ya no para ofrecer gracia y perdón a todo el mundo, sino para hacer justicia. Y es justamente por el gran amor, misericordia y paciencia de Dios que el Señor Jesús aún no regresa, según vemos en 2 de Pedro 3, versículo 9, porque no quiere Él que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Querido oyente, le ruego una vez más, considere la buena noticia del Evangelio, arrepiéntase y ponga su fe en Jesús, y recibirá usted el Espíritu Santo. Tendrá usted por primera vez una verdadera relación con Dios. Le conocerá usted y, más importante aún, usted será conocido de Él.
y tendrá usted la vida eterna. Que el Señor bendiga su palabra. Reitero a todos la bienvenida y muy buenas tardes para esta segunda parte del mensaje de la predicación. Les quiero compartir un pasaje que está en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículos 17 al 18. Voy a compartir mi pantalla. Ahí está, espero que la puedan ver. Me confirman, por favor. Muchas gracias. Dice así la palabra del Señor. Primera de Pedro 4, 17 al 18. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Hasta ahí vamos a leer. ¿Pueden ver mi mouse ahí moviéndose al medio, por casualidad? Sí, se puede ver. Gracias. Este es un pasaje que no es el pasaje más fácil de toda la escritura. Hay ciertos aspectos de este pasaje que pueden sonar un poco difíciles y para poder entenderlo correctamente y en profundidad deberían ser explicados, por tanto, en gran detalle, en todo su contexto literario, cultural, temporal y de iglesia también. Y no voy a hacer eso acá. Lo que yo quiero poner énfasis en esta tarde es en la interrogante que está acá, al final del 17 y al final del 18. Es una interrogante que el propio apóstol Pedro hace y es estremecedora y es tan válida en esos tiempos como para nosotros el día de hoy. Para usted, que tal vez aún no es creyente, que no ha sido salvado por la sangre de Cristo, es una interrogante que es válida. Entonces lo que quiero hacer en estos minutos que quedan, voy a hacer una muy breve introducción del texto, lo que significa el texto, lo que no significa el texto, y posteriormente voy a ir con tres grandes puntos. Vamos a hablar del Evangelio, como está en el versículo 17. Vamos a hablar de las personas que están involucradas aquí, los que obedecen y los que no obedecen. Y vamos a hablar de los destinos, el destino de los que obedecen y el destino de los que no obedecen. Y eso será en la voluntad del Señor, la reunión de esta segunda parte de la reunión. Vamos un poco con una muy breve explicación de este pasaje. La primera carta del apóstol Pedro, fue escrita a creyentes que fueron dispersados, fueron sacados de sus ciudades, fueron expulsados de ellas y están pasando por tremendos sufrimientos, tremendas penurias, tremendas pruebas. El versículo del capítulo 1, versículo 6, Pedro les dice que por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Ese es el contexto de este pasaje, es un contexto de gran sufrimiento en el que ellos están viviendo. Por lo tanto, los pasajes que están aquí comienzan a cobrar. No es un juicio que para el creyente termine en condenación eterna, es un juicio que termina en salvación. Los que están pasando, lo que ellos están pasando es parte del plan de Dios, que por causa del nombre de Dios y solo de forma temporal, solo por un tiempo, solo en esta vida, pasarán pruebas. La fe de ellos va a ser refinada, van a de alguna manera seguir el ejemplo del Señor mismo. Este pasaje no está diciendo que Dios les está castigando por algo malo que hayan hecho, tampoco como a buena primera podría verse el versículo 18,
Tampoco dice que la forma de llegar a ser salvo es mediante el sufrimiento. No dice eso. Este pasaje sí nos dice que Dios, en su soberana voluntad, para esos hermanos, ha permitido que el sufrimiento temporal que viene de parte de los pecadores malvados les alcance, pero que ellos deben resistir con gran esperanza porque el final que ellos tienen es firme, la salvación. El justo se salva, esa es la idea del versículo 18. El justo, aunque de manera difícil, aunque a través de estas penurias que ellos en particular tuvieron que pasar, se salvan. Ese es su destino eterno, salvación, alcanzar gloria. Muy a grandes rasgos, así es como este pasaje funciona en la carta. Un pasaje que les da ánimo para estos creyentes que están en la dispersión, para estos creyentes que fueron exiliados, expatriados. En medio de sufrimientos, ellos hacen la voluntad del Señor y a pesar de que están teniendo que pasar por dificultades, por sufrimientos, su destino es la salvación eterna. Eso es el pasaje. Paso a mi primer punto. Dice el versículo 19, y voy a destacar acá esa parte final. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Lo que hace Pedro en este pasaje compara el sufrimiento temporal de este grupo de personas, los creyentes, versus otro tipo de sufrimiento, un destino eterno muchísimo más sombrío, muchísimo más terrible que el sufrimiento temporal de los no creyentes. ¿Qué cosa es lo que separa al grupo de los creyentes y qué cosa y los separa, valga la redundancia, de los demás? Que unos van a tener que pasar por un periodo de prueba, pero van a ser salvos versus otros que no lo van a hacer. Es lo que está ahí en verde, el Evangelio de Dios. Eso es lo que le queremos presentar a usted en esta tarde. Más particularmente, es la actitud que las personas tengan para con el Evangelio de Dios. La diferencia entre un grupo de personas y otro grupo de personas delante de Dios tiene que ver con la actitud que tengan para con el Evangelio de Dios. Es el Evangelio lo que separa. Vamos a comentar algunas cosas acerca del Evangelio de Dios, porque es el Evangelio de Dios. En nuestro país usted va a poder encontrar un montón de iglesias evangélicas. Yo estoy seguro que más de usted, más de alguno, conocerá o ha estado en alguna o en varias tal vez. Tal vez es normal verlas en la calle, distintas denominaciones, nombres, credos, predicadores se ven en las calles o en las plazas también. Y la mayoría de estas iglesias tienen alguna confesión de fe cristiana, pero eso no significa que nosotros seamos los dueños o los autores del Evangelio. Este pasaje dice que el Evangelio es de Dios. Y es de Dios porque, en primer lugar, el autor del Evangelio es Dios. El Evangelio es un mensaje. El Evangelio es el mensaje de Dios, es la buena noticia de Dios. Dios está comunicando algo. Dios mismo, en su palabra, en la Biblia, nos dejó un mensaje escrito. Es un mensaje que genera tremenda división. Hay personas que lo aceptan, hay personas que lo creen, hay personas que lo obedecen, pero hay personas que lo desprecian, lo rechazan, no lo obedecen, lo atacan. Hay una línea divisoria y tiene que ver con como ya lo dije antes, la actitud que se tenga para con el Evangelio. Y sabe que
esto también es válido para usted. La actitud que tenga usted para con el Evangelio es lo que lo va a separar a usted. Le va a poner delante de Dios en un grupo o en otro grupo de personas. La actitud que tenga usted. ¿Sabe que hay otra cosa más? Debido a que el autor del Evangelio es precisamente el Dios Todopoderoso, significa que la actitud que tenga usted para con el Evangelio es la actitud que tiene usted para con Dios, en última instancia. Usted dice que le importa a Dios, usted dice que cree en Dios, pero no cree el Evangelio. Entonces realmente tenemos todas las de dudar de su afirmación inicial. Si usted no cree lo que Dios dice, entonces ¿por qué deberíamos todos pensar que usted efectivamente cree en Dios? Cuanto menos Dios. Dios es el autor del Evangelio. Y la actitud que tenga usted ante el mensaje de Dios es la actitud que va a tener en última instancia o que está teniendo para con Dios mismo. Hay otro aspecto por el cual el Evangelio es de Dios. No solamente porque Él es el autor del mensaje, sino que también porque el contenido de este mensaje es precisamente Dios. El mensaje del Evangelio nos comunica cómo Dios ve el panorama, cómo Dios le ve a usted, cómo Dios ve a la humanidad. Y Dios en el mensaje del Evangelio nos acusa a todos, sin excepción, en todo lugar, en toda época, en toda cultura, de estar bajo pecado contra Él. Nos muestra, por medio del Evangelio, nos muestra nuestra maldad, nuestra pecaminosidad. Y el mensaje del Evangelio nos declara que estamos bajo justa condenación, que somos merecedores del infierno eterno por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra maldad, irremediable maldad, por nuestro corazón no arrepentido. Eso nos dice el Evangelio, eso dice el Evangelio de usted. Todos pecaron, no hay quien haga lo bueno. Eso dice Dios, mirando a la humanidad, por así decirlo. Parafraseo unos pasajes que están en Romanos citando el Antiguo Testamento. Todos pecaron, no hay quien haga lo bueno. Pero el mensaje del Evangelio no termina ahí. El mensaje del Evangelio dice que Dios, Dios mismo, Él, el ofendido, Dios es el ofendido por nuestro pecado, pero Él muestra su gracia, Él muestra su amor, Él muestra su misericordia para con los pecadores y nos ha provisto salvación. Y eso es por medio de su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio, el mensaje del Evangelio nos declara la muerte del Señor Jesucristo en la cruz y su resurrección al tercer día, y que por eso hay perdón y hay salvación para usted, hay perdón y salvación para mí, hay perdón y salvación para todo pecador que acude a Él. Hay un pasaje en Romanos capítulo 5, versículo 8 que dice: Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, o a pesar de ser nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso dice el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios. En esto hemos conocido el amor, en que Él, Cristo, puso su vida por nosotros, dice 1 Juan 3:16. Y hay tantos otros pasajes. El mismo Pedro dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles, etcétera, sino con la sangre preciosa de Cristo, su muerte en la cruz. Pedro también dice acerca del Señor Jesucristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero de la cruz. Y también dice que Él padeció una sola vez por los pecados
El justo, Cristo es el justo, por nosotros que somos los injustos, para llevarnos a Dios. Eso dice, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ese es el contenido del Evangelio. Dios es el autor y Dios es el contenido mismo. Cristo Jesús, el eterno Hijo de Dios, la persona del Hijo en la Trinidad, el Señor y Creador de todas las cosas, vino a este mundo como un ser humano y llegó a la cruz romana hace 2000 años atrás. Y ahí, mientras era asesinado por judíos y romanos, Él estaba en esa cruz sufriendo el castigo que merecía usted y que merecía yo. Él estaba sufriendo la ira de Dios por nuestros pecados. El que es santo, el que es justo, el que es sin pecado, sufrió allí en mi lugar y en el lugar de usted. Ese es el contenido del Evangelio. Él fue sepultado y al tercer día Él resucitó. Él pagó por nuestros pecados allí en la cruz. Y el día de hoy Él llama a toda persona a que crea en Él, a que se apropie de esa verdad, a que clame por salvación. ¿Y sabe qué? El Evangelio es una buena noticia porque le da la seguridad de que quien lo crea, quien se someta a Cristo, quien acuda a Él buscando salvación, perdón de pecados, va a ser perdonado, va a ser limpiado, va a ser hecho una nueva criatura con vida espiritual de Dios, con el sello del Espíritu Santo y con la eternidad asegurada en Dios. Eso es lo que le queremos comunicar, el Evangelio de Dios. Este es precisamente ese Evangelio, el Evangelio de Dios, el mensaje más maravilloso que le podía llegar a usted. Dios es su autor, Cristo es su contenido y proclama perdón de los pecados y vida eterna al pecador que lo obedece, lo cree. Pero separa también, divide a las personas. Todo aquel que no lo crea va a quedarse en sus pecados y va a recibir el justo juicio, bueno y santo juicio por causa de sus propios pecados. Quiero pasar ahora a mi siguiente punto, los grupos de personas que están aludidos en este pasaje. Vamos en primer lugar con los creyentes. Mire cómo se le describen aquí. Los creyentes se le llama en este pasaje la casa de Dios y más abajo se le llama los justos, el justo. Cuando se habla de la casa de Dios, no se refiere a un lugar físico, no se refiere a el edificio de una iglesia. Se refiere precisamente al conjunto o grupo de personas que han considerado el mensaje del Evangelio, se han dado cuenta de su condición de pecadores perdidos delante de Dios y lo han creído, lo han obedecido, lo han aceptado y se han sometido al señorío de Cristo. Y se les llama casa de Dios porque la Biblia enseña que toda persona que ha creído el Evangelio, que ha sido salvado y limpiado de sus pecados por la sangre de Cristo, pasa a estar sellado con el Espíritu Santo. Dios mismo viene a morar, a residir de forma permanente en esa persona. Dios imparte su propia vida, vida eterna en esa persona. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Casa de Dios. A mis hermanos aquí, este es el enorme privilegio que Dios nos dio a todos, por gracia. Es precioso verlo y considerarlo así. Que se te describe, se nos describe a todos en forma colectiva como la casa de Dios.
la profunda solemnidad, las consecuencias que eso tiene en nuestras vidas y cómo debemos comportarnos. Somos la casa de Dios. ¿Y sabe qué? Mis amigos que están aquí, que tal vez aún no son creyentes, esta promesa Dios también se la otorga a usted. Usted puede llegar a ser parte de la casa de Dios. Usted puede llegar a ser parte y puede tener a la persona de Dios mismo, el Espíritu Santo, morando en usted, impartiendo vida por medio de la salvación que es en Cristo Jesús, por medio de su muerte en la cruz, por medio del Evangelio que nos declara esto. Y por otro lado, en el versículo 18 se nos describe como justos. La idea es de alguien inocente, alguien que es limpio, que ha sido limpiado, que es santificado ante los ojos de Dios. ¿Sabe qué? Eso es exactamente lo que el corazón del hombre anhela. Toda persona anhela ser de alguna manera encontrado justo por los demás, que lo que hacemos sea bueno, sea significativo, sea adecuado, sea correcto, pero esto es muchísimo más grande que la opinión de ciertas personas o incluso de cierta organización religiosa o secular. Aquí Dios mismo, hablando por medio del apóstol Pedro, perdón, declara que todo aquel que ha creído el Evangelio de Dios, limpiado de sus pecados, ahora es hecho justo delante de Dios. Y la injusticia, Pedro nos dice aquí, que la injusticia, que es el pecado, que la maldad nuestra ha sido quitada, ha sido cargada en Cristo el Señor, y que la justicia precisamente de Cristo el Señor ha sido dada, imputada a nosotros. Qué intercambio más glorioso, como decía un gran hombre de Dios de la antigüedad. Pero también hay otra descripción en este pasaje. Ahí está subrayada. Este pasaje habla también de los que no obedecen. Y en el versículo 18 habla del impío y el pecador. Los que no obedecen son precisamente esos impíos y pecadores. Y no es mi intención ofenderle, pero si usted no obedece, Dios declara a usted que es un impío y un pecador. Son en este pasaje utilizados como sinónimos, como paralelos. Un impío es alguien que no tiene piedad, alguien que no muestra compasión alguna. Un pecador es alguien opuesto a Dios, malvado ante los ojos de Dios. Ambos calificativos consideran a toda persona que no tiene a Cristo, un pecador perdido y muerto en sus pecados. Eso es lo que la Biblia, eso es lo que Dios declara de usted. Y le reitero lo que decíamos antes. Romanos capítulo 3. No hay justo, ni aun uno. Todos están bajo pecado. Dios dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Continúa Dios hablando y diciendo, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dios también dice en ese mismo capítulo, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Efesios capítulo 2 y versículo 1 se le describe a toda persona que no obedece, como dice este pasaje, que es impío y pecador, se le describe como muerto en vuestros delitos y pecados. Eso es lo que Dios diagnostica de usted. Y esto nos incluye a todos, a mí, a los hermanos, a todos, sin excepción alguna. Todos bajo pecado, todos expuestos a la condenación justa, eterna. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Insisto, y ahora vuelvo a lo primero que mencioné. La diferencia entre los justos que se mencionan aquí y los que no lo son, los que son impíos y pecadores, es precisamente la actitud.
es porque se dice que no obedecen al Evangelio. Es la actitud que tenga usted ante el Evangelio de Dios lo que le va a poner a usted en el grupo de o la casa de Dios, el justo, o bien los impíos y pecadores. Es la obediencia que tenga usted para con la palabra de Dios, para con el Evangelio de Dios. Eso es lo que le va a catalogar en un lado o en el otro lado. Y paso a mi final punto para presentar el dilema. Y eso lo quiero dejar para que usted lo responda. A los que éramos muertos en nuestros pecados, pero que hemos creído el mensaje de salvación, el Evangelio de Dios, como dice este pasaje. ¿Qué se nos dice? Juan capítulo 5, versículo 24. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, dice el Señor, mas ha pasado de muerte a vida. El justo se salva. Aquí lo vamos a subrayar, lo vamos a poner ahí. El destino del creyente, a pesar de que es con dificultad en el sentido, en este pasaje y para estos hermanos en particular, de que tenían que sufrir algunas cosas por la voluntad de Dios, no por su propia culpa, era por culpa de la opresión y la persecución que había. Dios simplemente lo permitía, pero el destino eterno de ellos, la casa de Dios, los creyentes, se salvan. Hay vida eterna, hay gloria eterna y no hay condenación. Pero ¿sabe qué? Ahora está el otro grupo, el de aquellos que se les describe aquí como que no obedecen, que teniendo al frente de ellos el mismo evangelio que les podría volver justos delante de Dios, que podría perdonar sus pecados, no lo obedecen. Pedro aquí se cuestiona con ellos esta solemne pregunta que no queda respondida en este pasaje. ¿Cuál será el fin de ellos? ¿Dónde aparecerán? ¿Dónde estarán? Y saben que es una pregunta que sobrecoge, no porque no se sepa el lugar, sino porque precisamente sí se sabe el lugar. Pedro no lo pone. Después les voy a comentar tal vez por qué. Pero el destino de ellos sí es claro en la escritura. Ellos van a recibir la justa, perfecta y santa retribución de Dios por causa de sus pecados, de su maldad, y esto le incluye a usted. Usted está expuesto al juicio de Dios. Si usted tan solo pudiera considerar cuán horrendo, cuán ofensivo, cuán despreciable es el pecado de usted delante de Dios, si usted pudiese por algún momento abrir su corazón y ver el pecado como Dios lo ve, usted concluiría también de que merece el infierno eterno. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Y Apocalipsis nos muestra el destino, en dónde aparecerá el impío y el pecador. Apocalipsis 20:15 dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí aparecerá. Sí se sabe el destino eterno, sí se sabe el fin que menciona aquí el versículo 17, sí se sabe, en la escritura sí se conoce, es la muerte, la ira de Dios, justa, buena, santa en el infierno por causa de tus pecados delante de Dios. A diferencia del destino glorioso, eterno y precioso que sí se dice explícitamente acá del creyente, mi sugerencia, creo que es a propósito que Pedro no lo dice,
para ilustrar precisamente que el impío y el pecador, el desobediente a Dios, van a estar en un lugar que no habrá más memoria. Es un lugar de perdición, es el lugar de juicio, es el lugar donde reciben su justa retribución y ya no hay más vida, no hay consuelo, solo hay castigo. Y le reitero una última vez, la diferencia entre los dos, entre el justo y el impío y pecador, es la actitud que tenga usted hoy para con el Evangelio de Dios. Por lo tanto, créalo. Crea en el Señor Jesucristo. Crea en el Santo Hijo de Dios. Crea en aquel que vino a este mundo y que murió en la cruz por usted, y usted será limpiado. Sus pecados van a ser perdonados con base a su muerte en esa cruz, a la muerte de Él en esa cruz. Y en su resurrección del tercer día, usted va a poder recibir de Dios la vida eterna. Pero la solemne advertencia: si usted decide, como dice este versículo 17, no obedecer el Evangelio de Dios, decide rehusarlo, entonces ahí está la pregunta: ¿qué va a hacer de usted? ¿Qué va a pasar con usted? Eso es lo que les quería dejar. Crea el Evangelio y será salvo. Que el Señor bendiga su palabra.